Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a Génesis 1:27 Family. Una congregación sin paredes y sin fronteras. Así es, una congregación para gente libre, así como tú. Así que damos gracias a Dios que nos permite desde este lugar tan maravilloso poder llegar hasta sus casas con una palabra orgánica, cristocéntrica para tu vida, tu matrimonio, tu familia. De eso se trata. Así es, preciosa familia, y hoy nos encontramos en Puerto de Santiago, en una de las costas más lindas del sur de Tenerife. Somos sus pastores Javier y Carolina Morín, y en el día de hoy tenemos una palabra que sabemos que va a hablar a tu corazón directamente, porque de eso se trata. Una palabra orgánica, una palabra sin añadiduras. Jesucristo 100%. Siempre, como les recordamos, y es muy importante que entendamos esto, que el Señor es nuestro pastor y no el pastor mi Señor. Y bueno, vamos a entrar ya de lleno a la palabra y vamos a hablar en el día de hoy acerca de un tema el cual consideramos, tanto mi esposa Carolina y este servidor, como esenciales que todo hijo de Dios, que toda persona debe saber y debe de conocer. Y yo creo que cuando nosotros entendemos estos esenciales, estos fundamentos básicos, esto va a ayudar en una gran manera a que muchas personas que aún no conocen a Jesucristo entiendan un poco mejor de qué se trata todo. Se trata de un mensaje de amor, se trata de un mensaje de esperanza, se trata no de una religión, sino de una relación personal a través del único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Y de eso se trata, y de eso queremos hablarte en este día, porque cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, cuando Dios se hizo hombre y se encarnó, nos trajo un mensaje único, un mensaje por el cual todos esos hombres y mujeres creyentes al comienzo que entendieron el mensaje estaban dispuestos a dar y entregar sus vidas por este mensaje. ¿Por qué? Porque el Evangelio, es decir, la buena noticia de Dios, es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de que solamente, fíjese bien, hay una iglesia verdadera, hay un mensaje verdadero y hay un ministerio el cual Dios nos ha encomendado a todos los creyentes, a todos aquellos que un día hicieron de Jesucristo su Señor y Salvador, creyendo en esa obra completa y perfecta que Él hizo por amor a nosotros. Cuando Jesucristo fue a la cruz a morir por nosotros, por medio de ese cuerpo, nos dio el regalo de la vida eterna, y a través de su sangre, la cual derramó, nos perdonó de todos los pecados. Esa es una noticia para gritarla a los cuatro vientos. Esa es una noticia para sacarla de lo más profundo de nuestro ser, a todo pulmón, y que las personas entiendan de que no se trata de una religión, sino de una relación personal. Entonces, la pregunta que tenemos que comenzar haciéndonos es: ¿cuál es la iglesia de Jesucristo? Una sola iglesia, un mensaje, un ministerio y un templo, es decir, un lugar donde Dios habita. Y es muy interesante esto, porque cuando vemos y nos hacemos la pregunta, mi amor, de cuál es la iglesia de Jesucristo, a veces podemos pensar, bueno, ¿será la que veo en la esquina todos los días? ¿O será la que me enseñaron? ¿O será la que dice fulano? ¿Será la que dice venga? Cuando hablamos de iglesia, primeramente tenemos que entender que esa palabra iglesia, que viene de la palabra eclesía, esa palabra quiere decir salir de un lugar para congregarnos en otro, salir de afuera para entrar en un lugar. Y eso es lo que ocurre cuando una persona le dice sí a Jesús, cuando una persona cree en ese mensaje poderoso que solamente hay salvación, solamente hay perdón de pecados, solamente hay regeneración y nuevo nacimiento a través de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay salvación en ningún otro nombre, solo en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona
le entrega su vida a Jesucristo, cuando cree en ese mensaje poderoso, pues ocurre lo que conocemos como eclesía, ocurre lo que conocemos como iglesia, es decir, nos trasladan de un lugar y nos colocan en otro lugar. Nos sacan de Adán y nos meten ahora en Cristo. Nos trasladan de un reino de tinieblas al reino de la luz del Dios Todopoderoso. Y en ese momento nos convertimos ¿en qué? En iglesia. Fíjese bien. Es decir, nos convertimos en la iglesia de Cristo. Entonces, ¿cuál es la iglesia de Cristo? Pues la iglesia de Cristo se compone de todas las personas que no importa en qué parte del mundo se encuentren, o qué idioma hablen, o qué cultura tengan, o qué idiosincrasia tengan, si esa persona le entregó su vida a Cristo, si esa persona aceptó el regalo de salvación y vida eterna, esa persona pasó a ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer lo que dice en la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, versículo 2. Léelo, mi amor. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Exactamente. Oye, claro. Yo creo que está muy claro. Cuando está hablando de iglesia, no está hablando en sí de un edificio, no está hablando en sí de un lugar físico, está hablando de algo que ocurre espiritualmente cuando una persona recibe a Jesucristo en su vida como su único y suficiente Señor y Salvador. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de un milagro muy grande, hablamos del milagro más grande que le puede ocurrir a una persona, y es el creer en el poder de Dios, que es el único capaz de poder trasladarlo de ese reino de tinieblas al reino de la luz, haciéndonos nueva creación. La palabra es muy clara cuando dice llamados a ser santos, porque santo quiere decir apartado. Entonces, cuando Dios nos aparta, cuando Él nos perdona de todos nuestros pecados, no se trata de pedirle perdón a Dios, se trata de que al creer automáticamente Él nos perdona de todos los pecados pasados, presentes y futuros. Y dígame si eso no es una buena y maravillosa noticia. Nadie tiene la capacidad mental ni la capacidad humana de poder recordarse de todos sus pecados. Es imposible. Y tan siquiera uno que se nos olvidara, uno que no confesáramos, pues no funcionaría. Por eso es un milagro de Dios cuando a través del poder de Dios, del creer en Jesucristo, la Biblia dice que somos trasladados, somos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasan, y aquí todas son hechas nuevas. Ocurre un milagro maravilloso que solamente puede tomar lugar por medio del poder de Dios. Entonces es una sola iglesia, no son dos, no son tres, no es lo que el hombre se ha inventado, no es lo que las organizaciones han creado. Cuando tú le entregaste tu vida a Jesucristo, tú te convertiste en iglesia de Cristo, es decir, fuimos sacados de un lugar y colocados en otro lugar. Entonces es una iglesia. Y si es una iglesia, pues es un solo mensaje. Es un solo mensaje, el mensaje de esa buena noticia que el día que tú le escuchaste, que yo le escuché, dijimos, sí Señor, yo creo, yo te recibo en mi corazón como mi único Dios, como mi Salvador personal. Y en ese momento, al creer, ocurrió el milagro. Ese mensaje poderoso nos hizo nacer de nuevo, y ese mensaje nos alimenta. Es un solo mensaje, no son dos. Solo hay salvación a través de Jesucristo. Entonces, un solo mensaje. Un solo mensaje. Entonces, cuando vemos, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre entonces? Y esto es importante que lo mencione. ¿Por qué? Porque así como hay un Dios bueno, también hay un enemigo. El enemigo de nuestras almas, Satanás, quien vino a robar, matar y destruir, como dijo nuestro Señor Jesús. Pero Él lo aclaró y dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Tenemos que entender que este enemigo, aparte de ser padre de mentira, es decir, es el padre de la mentira, tiene un doctorado en mentir, sabe qué mentira aplicar en tu vida, sabe qué mentira sembrarte en tu mente para que la creas. Él también tiene una especialidad, y es la división.
¿Por qué? Porque cuando él logra dividir, entonces logra debilitar, logra ir cancelando sutilmente el mensaje. Como dice el dicho famoso, dice, divide y conquistarás. Es decir, cuando tú divides algo, lo debilitas. Y eso es lo que el enemigo hace. Él dividió el cielo. Dice la palabra que la tercera parte de los ángeles le siguieron, los cuales en estos momentos, como habla la epístola de Judas, se encuentran bajo prisiones celestiales hasta el día del juicio. Él dividió la raza humana, le hizo creer al ser humano que existían muchas razas, cuando en realidad Dios creó solo una raza, la raza del ser humano. Vemos cómo está dividiendo el asunto de los géneros cuando solamente Dios creó dos, el género masculino y el género femenino. Vemos cómo Él va causando esta división. ¿Por qué? Porque Él sabe que si divide, entonces va a debilitar el mensaje. Y eso fue lo que el enemigo hizo. El enemigo sabía que este mensaje no podía continuar de la manera que comenzó. Este mensaje era tan poderoso al comienzo que el celo que había en los primeros creyentes era algo verdaderamente que no hay manera de describirlo. Era algo fuertísimo el celo por el mensaje. Ciertamente el celo que tenían estos primeros creyentes era un celo admirable, porque ellos sabían verdaderamente lo necesario que era que este mensaje no se diluyera. Por eso vemos constantemente cómo defendían el mensaje, que era un solo mensaje, no eran dos mensajes. Un mensaje que cambia, que transforma, un mensaje que tiene el poder para crear una nueva naturaleza en el ser humano, el nuevo nacimiento. Por eso estos hombres tuvieron las muertes que tuvieron, porque defendieron el mensaje hasta el final. Sí. Y entonces vemos que el enemigo tenía que dividir el mensaje. Por eso hoy en día nos encontramos con una iglesia, la iglesia de Cristo, que se compone de todos los que le han dicho sí a Jesús y han creído y han nacido de nuevo. Pero vemos que ahora hay dos mensajes, y en una de esas corrientes muchas mezclas, las cuales han dado lugar a muchas creencias disparatadas. Pero mira lo que dice la palabra en 1 Corintios, en el capítulo 3, del versículo 1 al 9. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron en la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Exactamente. Entonces podemos ver claramente cómo cuando leemos todos estos pasajes nos damos cuenta de que aquí el Espíritu Santo, por medio de Pablo, el apóstol Pablo, está confrontando algo, diciendo, escúcheme bien, esto no se trata de qué color es la alfombra del edificio que tú vas, ni qué tan cómodos son los asientos, ni de qué tamaño es, ni qué tan grande es o qué tan chiquito es, o cómo cantan o cómo no cantan, o cuántos músicos tienen. Esto se trata de qué, de un mensaje que te salvó a ti, un mensaje que me salvó a mí, que es Jesucristo 100%. El mensaje de la buena noticia de que no nos podemos salvar por nuestros propios esfuerzos, que es a través del amor y la gracia de Dios, a través de ese sacrificio perfecto que recibimos este regalo. El regalo de la salvación es un mensaje. Por eso el enemigo tenía que dividir el mensaje.
tenía que añadirle al mensaje para debilitarlo, para neutralizarlo, y por eso nos encontramos hoy en día con una variedad de tantos tipos de religiones, de denominaciones, que verdaderamente eso lo que ha causado es una gran confusión en aquellos que no conocen a Cristo. Y es alarmante la crisis en la cual estamos, porque cada quien quiere poner su rótulo, cada quien quiere promocionar lo suyo, porque entonces no solamente ya no es un mensaje, el mensaje que salva, el mensaje que cambia, que transforma. Jesucristo sin añadiduras. Jesucristo sin añadiduras. Somos salvos por su gracia y su gracia nos sostiene. Somos alimentados por ese mensaje, el mensaje del amor de Dios. ¿Por qué es esto sumamente importante? ¿Por qué? Porque si somos una iglesia es porque llegamos a ser una iglesia por causa de un mensaje. Entonces, ¿cómo ahora, después de nosotros haber recibido tan grande salvación, vamos a añadirle al mensaje, vamos a cambiar el mensaje y hacerlo totalmente que no sea atractivo? Porque le voy a decir una cosa, mi querido hermano y amigo. Si lo que estamos predicando no atrae a aquel que no conoce a Cristo, si lo que estamos hablando no atrae a aquel que aún no ha experimentado este maravilloso regalo de Dios, es porque el mensaje no está claro. La palabra dice que a nuestro Señor Jesucristo le seguían los pecadores, querían estar con Él, porque Él proclamaba una buena noticia. Fíjese en las Escrituras cómo era nuestro Señor Jesús con los pecadores, con los recaudadores de impuestos, con las prostitutas. Él mismo se lo decía, le decía: las prostitutas, los ladrones, los asesinos van delante de ustedes, hablándole a los religiosos de esa época, y entrarán primero en el reino de los cielos que ustedes. Entonces, el mensaje de la buena noticia de Dios es atractivo para aquel que no conoce a Jesucristo. Es atractivo, tiene que atraerlo, para eso vino el Señor. Entonces nosotros hemos hecho sin querer, y hemos permitido, hemos caído en la trampa del enemigo, hacer que el mensaje sea totalmente lo opuesto. Y ponemos nuestros rótulos y creamos nuestros propios, como quien dice, nuestras propias enramadas, cuando ese nunca fue el plan de Dios. Entonces es un mensaje que nos lleva, fíjese bien, también a qué, a un ministerio. Un ministerio es una iglesia, es un mensaje y es un ministerio. Mira lo que dice Gálatas en el capítulo 1 del versículo 8 al 10. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Fíjese bien, o sea, dice la palabra anatema sea, es decir, si una persona cambia este mensaje. ¿Por qué? Porque es en este mensaje que está el poder de Dios. Es en este mensaje donde ocurre el milagro de Dios, de que una persona ciertamente pueda ser trasladado de un reino de tinieblas al reino de la luz. Porque solamente hay salvación a través de Cristo Jesús. No es una religión, es una relación personal a través de la única persona, a través del único mediador, a través del único que fue a la cruz a morir por ti, y su nombre es Jesucristo. Entonces, fíjese el celo que había en este mensaje, cómo estos hombres defendían el mensaje y no permitían que el mensaje se le añadiera o se diluyera, porque dice la palabra que el evangelio, es decir, la buena noticia de Dios, es poder de Dios para salvación de todo el que cree, de todo el que cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Escritura que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Entonces, ¿por qué nosotros traemos y vemos personas que llevan un mensaje de condenación? Un mensaje que en vez de levantar a las personas los tiran abajo al piso. Un mensaje que en vez de darle esperanza, el mensaje de la buena noticia da esperanza. El mensaje de la buena noticia hace que aquellos que necesitan de un Salvador corran a los pies de Cristo. Ese es el mensaje que cambia, que transforma. Y cuando entendemos que es una iglesia, que es un mensaje, pues también es un ministerio. Yo entiendo que dentro de ese ministerio todos tenemos diferentes maneras de funcionar, diferentes llamados, pero es con una sola misión. Porque si tenemos un mensaje,
y tenemos claro cuál es el mensaje, entonces vamos a entender también cuál es el ministerio. Sí, que lo desarrollemos de diferentes maneras. Sí, entiendo que unos Dios los llamó en un área, otros en otra área, pero el ministerio es el mismo. Es decir, lo que tenemos que servir es lo mismo. Lo que tenemos que proclamar es el mismo mensaje, y ese mensaje es Jesucristo sin añadiduras. El mensaje de salvación, el mensaje que es lo que hace que una persona verdaderamente experimente el milagro del nuevo nacimiento. Cuando vemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, del versículo 18 al 21, y vamos a leerlo así. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, os rogamos reconciliaos con Dios. Exactamente, en otras palabras, cuando nosotros entendemos que somos una iglesia, tenemos un mensaje, pues el ministerio es la manera en que vamos a servir ese mensaje, y el ministerio es el ministerio de la reconciliación, es decir, decirle a las personas, Dios no está bravo contigo. ¿Qué quiere decir reconciliación? Ya Dios hizo su parte. Aún nosotros siendo pecadores, Él fue a la cruz a morir por nosotros. Dios se reconcilió con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él fue a la cruz, Él murió por ti, murió por mí. Él derramó su sangre para perdonarnos de todos nuestros pecados. Es decir, en el corazón de Dios ya los pecados de la humanidad entera han sido perdonados. En el corazón de Dios ya Él hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué tienen que hacer las personas? Acercarse a la cruz, es decir, recibir a Jesucristo, aceptar el perdón, aceptar el regalo, recibir el regalo. Ya la obra fue hecha, ya el sacrificio fue hecho, ya Cristo fue a la cruz, ya lo hizo todo por amor a ti, por amor a mí. Ese es el ministerio que tenemos ahora tú y yo como iglesia de Cristo. Ese es el mensaje que tenemos que llevar, que solo hay salvación a través de Jesucristo. Es Jesucristo sin añadidura. Es la palabra del nuevo pacto del amor y la gracia. Es ese ministerio donde les decimos a las personas la buena noticia. Jesucristo te ama así como tú eres. No tienes que dejar de hacer nada para venir a Él. Todo lo que tienes que hacer es creer. Dice la palabra, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. No tienes que hacer ningún sacrificio, no tienes que caminar de rodilla o subir una montaña o demostrarle a Dios lo arrepentido que estás, porque escúcheme bien algo, usted si piensa que con arrepentirse de todos sus pecados va a obtener la salvación, entonces ¿para qué vino nuestro Señor Jesucristo? No hay nada. ¿Cómo usted se va a recordar de todo lo que usted ha hecho? Es imposible. Con tan solo uno que usted no se recuerde, ya lo hace culpable de todo. Ese es el gran milagro y maravilloso y la buena noticia de Dios, ¿sí? De que Él hizo una obra completa y perfecta, y al creer ocurre un milagro, y ese milagro es que a través de esa obra perfecta de nuestro Señor Jesús, a través de ese cuerpo recibimos el regalo de la vida eterna, y por medio de esa sangre que Él derramó, el perdón de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y la garantía del saber de que el día que dejemos este cuerpo que Dios hizo del polvo, iremos a su presencia, porque ausente de este cuerpo, presente con el Señor. ¿Por qué no te unes ahí con nosotros ahora, entendiendo esto que te estamos diciendo, que esto es una maravillosa noticia? Por eso se le llama las buenas nuevas del Evangelio. Evangelio quiere decir en griego buenas noticias del amor y la gracia de Dios. Ya Dios proveyó salvación, Dios proveyó vida eterna. Es un regalo que tú lo recibes. ¿Y cómo lo recibes? Por medio de la fe, del creer que solo hay salvación a través de Jesucristo, que solo hay perdón de los pecados a través de su sangre, y que solo podemos nacer de nuevo a través de ese poder del creer. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, yo te abro las puertas de mi corazón y te recibo ahora como mi único Dios y Salvador personal. Gracias, Jesús, por haber tomado mi lugar en la cruz, por haber muerto por mí. Gracias porque a través de ese cuerpo que tú entregaste, hoy recibo el regalo de la vida eterna
y a través de tu sangre el perdón de todos mis pecados. Gracias, Señor, porque salvo soy y sé que el día que parta de esta tierra me iré a tu presencia. Queremos felicitarte si tú tomaste esta decisión este día y darte la bienvenida a la familia más feliz de la tierra, y ahora eres parte de la iglesia de Cristo. Así es, preciosa familia. Estos fueron sus pastores, Javier y Carolina Morín, quien pues se despiden diciéndole hasta la próxima. Recuérdese de seguir visitando su canal de Génesis 1:27 Family y de compartir estos videos con más personas para que este mensaje siga corriendo y siga alcanzando a más personas que necesitan escuchar de estas buenas nuevas del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así es, preciosa familia. Hasta la próxima y bendiciones. Chao, chao.